En el anterior video hablamos sobre la confidencialidad y básicamente hemos establecido la necesidad de proteger los datos y la información que se procesa o que es almacenada por el sistema, por el software, para poder identificar de mejor manera qué información se debe resguardar. Es necesario partir con una clasificación de datos. Existen diversos tipos de clasificación, pero para este curso nos interesa la clasificación respecto del estado en un determinado momento de tiempo. Es decir, como pueden ver, aquí tenemos tres momentos. La información o los datos podrían estar en uso. ¿Esto qué significa? Que el usuario, el cliente de nuestro software, ya obtuvo la información, ya lo tiene en sus manos, ya es legible, etc. En este punto, normalmente no podemos realizar ningún proceso de protección que sea automatizado. Escapa de nuestras manos. En este punto deberíamos asumir que la persona que ha recibido la información es la correcta y que va a aplicar las normas de la empresa o las normas de la institución adecuadamente en el manejo de esa información. Por otro lado, tenemos la información o los datos en reposo. Esto es cuando los datos aún permanecen en una estructura, como es las bases de datos, o en una no estructurada, que es un sistema de archivos. En las bases de datos básicamente tenemos los datos referidos del sistema, y en sistema de archivos los activos digitales, documentos generados, reportes, planillas, etc. Por otro lado, tenemos en movimiento. Los datos en algún punto están en movimiento. Por lo general hablamos de el momento en que los datos están atravesando entre dos puntos conectados, normalmente por redes de computadora, ya sean cableados, inalámbricos, móviles, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la clasificación para poder identificar los tipos de información que tenemos o los datos que vamos a proteger. Desde este punto de vista, como había mencionado, nos interesa el momento en que están en reposo y en movimiento, donde podemos automatizar o aplicar técnicas para su protección. Habíamos hablado en el video anterior acerca de que durante la implementación el mecanismo común para la protección de datos es la encriptación, ¿no? Entonces, para encriptar los datos en reposo, por ejemplo los que están en un sistema de archivos, se utilizan las técnicas, generalmente la de encriptado de disco, ¿no? Se pone al momento de instalar un sistema operativo, se establece el tipo de cifrado basado en una contraseña, ¿no? También tenemos el encriptado de archivo. Esto es un encriptado prácticamente por archivo. Ustedes deciden qué archivos encriptar y cuáles no. Y hay uno más detallado que es el encriptado por datos. Es, por ejemplo, datos ofuscados, datos ocultos, o códigos propios dentro del mismo dato que deben ser traducidos a veces automáticamente y a veces por un manual, y tiene que ser realizado por un humano. Muy similar es lo que se aplica a la base de datos. Se puede encriptar toda la base de datos, se pueden seleccionar columnas que van a estar encriptadas o se pueden encriptar dato por dato. Por otro lado están los datos en movimiento. Lo más común es la utilización de certificados SSL, certificados TLS o la implementación, mejor dicho, la implementación de un túnel seguro vía una VPN. Entonces, a manera general, estos son los mecanismos generales que se utilizan para aplicar encriptación. En cada punto ustedes decidirán qué encriptación se va a aplicar. Ahora, es importante que conozcan todo el flujo de los datos para poder identificar en qué estado está la información en cada momento, y respecto a eso y según eso se puede tomar una decisión para aplicar la encriptación. Uno de los instrumentos más comunes para diagramar o dibujar el estado del flujo de la información es el diagrama de flujo de datos. Es una herramienta bastante antigua. En 1970, si no estoy equivocado, es que se lanzó este diagrama con la intención justamente de identificar los flujos. Es muy parecido a un flujograma, pero orientado al estado del dato en el tiempo. ¿De acuerdo? Existen varias nomenclaturas. Vamos a utilizar la nomenclatura de Yourdon y Coat, donde se tienen estos cuatro elementos.
cuadrado representa una entidad externa ajena al sistema o a un proceso. El círculo significa un proceso. Un rectángulo significa el almacén de datos, es donde normalmente la información está en reposo o estática, y el flujo de datos. Podemos ver entonces que la información va a estar en reposo normalmente en un almacén de datos, va a estar en movimiento en un flujo de datos, ¿no? Y en proceso podría estar, depende del tipo de proceso que tengas, podría ser estático o podría ser dinámico. Normalmente está en procesamiento, es un punto de generación de nueva información, por lo general. Vayamos a ver un par de ejemplos. Me gustó mucho los ejemplos que tiene Lucidchart. Les dejo aquí el enlace para que lo puedan revisar a detalle estos ejemplos. De hecho, en los comentarios de este video, en la descripción del video, pueden ver, va a estar el enlace allí, ¿no? El diagrama de DFD tiene un nivel 0, que es un diagrama de contexto. Este primer nivel tiene la intención de mostrar el sistema como un solo proceso. Este es tu sistema software. Recuerden que la nomenclatura dice que el círculo es proceso. Entonces ponemos a todo el sistema dentro de este círculo. Y a partir de esto identificamos los agentes externos al sistema, al software como tal. Invitados, administradores, estamos hablando directamente de usuarios. Y hay diversas acciones que ambos pueden hacer con el sistema software. Este nivel 0 es muy importante porque permite tener una comunicación en los distintos niveles, tanto de management como de ingeniería. Sobre este nivel es que se puede hacer un detalle aún mayor, que es el nivel 1, donde ya dividimos el sistema principal o el software en subprocesos o subcomponentes. Por ejemplo, ya lo llamamos proceso de reservación, proceso de selección de dormitorio, reportes de administración, ¿no? Entonces tenemos varios subprocesos que son los círculos. Mantenemos que el invitado puede ser alguien que puede acceder externamente al sistema. Y como pueden ver, aparece ya el rectángulo, que son lugares de almacenamiento, ¿no? Almacenamiento para archivos, almacenamiento de datos, etc. Y por supuesto, las flechas que indican de dónde a dónde viaja la información. A partir de esto se puede seguir haciendo un nivel más detallado con la finalidad de entender con más precisión en qué estado está la información. Aquí vemos, por ejemplo, que esto ya representa una tabla. Si podría ser una base de datos estructurada, una reservación, un reporte. Aquí vemos que se repite reservación con reservación, significa que este proceso consume los datos de reservación, etc. ¿De acuerdo? Este es el nivel 2. Se puede llegar a más niveles, nivel 3, 4, 5 por supuesto, y el detalle del nivel lo debe definir el equipo técnico, porque mientras más detallado es este diagrama, está acercándose cada vez más a la implementación. Puede llegarse a nivel de método incluso, pero normalmente no es recomendado. Es suficiente tener 3 niveles, ¿no? El primer nivel para conversar con todos los niveles del proyecto, del producto software. El siguiente nivel para identificar los subprocesos clave del sistema. Y el siguiente nivel para identificar qué tipo de información o qué tipo de dato consume o producen los procesos. Ya más abajo de esto va al detalle casi de la codificación y del diseño mismo de la propia base de datos. Muy bien, entonces les invito por favor a revisar el enlace que les dejo en comentarios para comenzar a identificar. Aprovecho para pedirles que puedan utilizar esta herramienta en su actual proyecto y comenzar a identificar qué tipo de datos tengo, dónde tengo datos en reposo, dónde tengo datos en movimiento y dónde tengo datos en uso. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video.